Padre, ¿están bombardeando al niño Dios, como dijo el presidente Petro? Yo creo que es una bella metáfora. Yo creo que dice realmente lo que se expresa en Navidad. Yo creo que el señor presidente allí dice algo que es real. Es decir, si hoy el niño Dios naciera en medio de esos escombros y en medio de esa situación. Con Pero toda el niño seguridad. de Dios, no olvides que Jesús, Belén, el era niño Dios judío. Jesús, era judío, claro, pero Belén hoy pertenece a los territorios palestinos. No olviden que Belén está cerrado por el muro ese que lo cobija. Yo he pasado Navidad en Belén en varias ocasiones y además estoy pensando mucho en los cristianos que están allí. Muchos cristianos deben estar sufriendo mucho porque viven del turismo de estos días. Del turismo religioso. He visto fotos de la plaza de Belén, que siempre está abarrotada en días como hoy, absolutamente vacía. Solitaria. Le he escrito a amigos que tengo allá, que son árabes cristianos, ¿no? Palestinos cristianos, y no hay comunicación, no he podido conversar con ellos. Ahora, no olvides que en Gaza también hay una minoría de cristianos que han tenido momentos muy difíciles. En estos días un misil destruyó una de las capillas donde estaban recogiendo, donde el párroco había recibido a los cristianos de allí. Entonces es una metáfora, no es estricta, pero es una metáfora que yo creo que vale la pena que el mundo la piense. Sí, 8:11 minutos. Eso lo dijo el presidente Petro ayer. Están bombardeando al niño Dios y el mundo no está haciendo nada, Felipe. Lo dijo en Ibagué, en donde también habló otra vez de las elecciones del 2026, hablando de nuevo, apelando a la expresión famosa de Horacio Serpa, el mamola, cuando quiere decir que de Jorge Eliezer Gaitán, bueno, realmente. Claro, el origen es de Gaitán, así es. Claro, pero a mí me sorprende que a 32 meses de acabar su mandato, el presidente Petro esté haciendo ya un balance de todo lo que hizo y que no va a dejar que llegue alguien a borrarlo. A mí, es decir, yo no tengo antecedentes o no me acuerdo de un presidente que a los 16 meses de gobierno ya estuviera haciendo un balance de todo lo que ha hecho. 8:12 minutos, lo que dijo el presidente Petro en Ibagué. Camila Carvajal. Sí, señor, y precisamente por eso que está explicando Felipe Ricardo es que es la tendencia que está creciendo además en redes sociales con una polémica a propósito de esa declaración del presidente Gustavo Petro, que recuerde usted, ayer en Ibagué se reunió con los representantes de las cooperativas. El mandatario colombiano hizo referencia a lo que viene, intentó responder a esos pronunciamientos sobre la gestión del gobierno, las críticas y los comentarios que suele hacerle a la oposición cada que da un discurso. Y fue en esa declaración en la que el presidente habló de lo que puede pasar cuando acabe su gobierno. Allí lanzó el mamola y le respondió a quienes creen que después de su gobierno, el primero de izquierda en Colombia, podrá haber lugar para el de la derecha o la ultraderecha. El presidente cree que no. Escuchemos. Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento. Es irreversible, no que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo. Y ahí llegaron los aplausos en una declaración en la que al final, Ricardo, el presidente también terminó reconociendo lo que ha llamado errores o poco ritmo en su gobierno. Dice él, respondiéndole en esa reunión a los representantes de las cooperativas, que aunque su gobierno comete errores y no se mueve al ritmo esperado, el pueblo tiene que hacerlo más rápido. Con eso cerró el discurso el presidente de Colombia. 8:14 minutos. Luis Ernesto, balance de gobierno tan pronto, en tan poco tiempo, el presidente Petro ya está hablando del 2026. ¿Cómo se puede leer ese discurso del presidente ayer, entre otras cosas, de nuevo, hablando de su sucesor? Ricardo, y es que la tendencia en las regiones del péndulo de la democracia girando de la izquierda hacia la derecha. Veamos lo que pasó en Argentina, digamos también en Chile, que tuvo un proceso muy parecido a Colombia con el estallido social, la elección de un gobierno de izquierda y los reveses que han tenido, como hemos reportado acá, en todo el tema constitucional, donde se empodera los sectores más retardatarios y derecha del país. Entonces, claro que el presidente ve allí una tendencia que Colombia no es ajena, pero
pero puede terminar teniendo la razón, y es que no va a llegar un gobierno de ultraderecha a Colombia como pasó en Argentina. En Colombia puede pasar algo parecido a lo que vimos ahora en las elecciones regionales. En las elecciones regionales no ganaron los antipetristas rabiosos. Si no hubiéramos visto aquí en Bogotá ganar a Diego Molano o al general Vargas, en Colombia ganaron los políticos profesionales, personas que ya habían estado, y más de centro, personas que ya habían estado en distintos cargos o que han sido candidatos en distintas ocasiones. Es el caso de Galán en Bogotá, de Alejandro Eder en Cali, de Alex Char en Barranquilla, en fin. Y esa tendencia no es una tendencia de extrema derecha, sino es una tendencia de centro derecha, así que es probable que el péndulo en Colombia no llegue hasta la ultraderecha, como lo dice el presidente, sino que se quede quizá un poco más en el centro derecha. 8:16. ¿Cómo entender, Andrés, lo que dice el presidente en el sentido de que no llegará a la ultraderecha, dice él, a gobernar, a destruir lo que él ha hecho? Además, en un sentido, la democracia busca justamente que se respete el resultado de las urnas. Nadie quiere un extremista en el poder, ni de un lado ni del otro. Pero casos se han visto. Entonces, no se entiende cómo un presidente en ejercicio interviene en política de esa manera. Pues, Ricardo, mire, el presidente ha insistido mucho, yo diría que desde que era candidato, en que su programa de gobierno necesita más de un periodo para ser completamente realizado, para ser completamente ejecutado, y ha dado la tranquilidad de que eso no significa que él se piense perpetuar en el poder, sino que le pide a la gente que cuando vaya a las elecciones en 2026 y para tal efecto también 2030, trate de elegir candidatos de continuidad. Sin embargo, mire que la situación verdaderamente crítica, Ricardo, aparece más por el lado de la falta de concreción de ese programa de gobierno. Mire que con esa intervención de ayer y con las crónicas que hemos visto en los últimos días sobre el famoso cónclave del presidente Petro con los ministros, lo que claramente se ve ahí, lo que sale de esas crónicas es una frustración muy grande de parte del presidente, porque en su propio concepto sus propias iniciativas no avanzan. Lamentablemente parece ser que la actitud que al respecto ha tomado el presidente es la de fustigar muy duramente a sus funcionarios y no preguntarse él como líder de equipo qué está haciendo o qué no está haciendo para que esas políticas efectivamente se concreten o no. Digamos, cuando una cosa no sale bien, el líder de ese proceso es el que debe preguntarse yo qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Y una última cosa, Ricardo, pensando en el 2026, a mí me parece un poco preocupante que varios de los informes que he visto o que hemos oído sobre el cónclave de los ministros dan a entender que la orden del presidente es que el gobierno no invierta recursos o no invierta esfuerzos en aquellas regiones donde la oposición es fuerte, lo cual significaría un castigo a regiones como Antioquia o a ojos del presidente de Bogotá. Aparentemente regañó muy duro al director de planeación por tener unas inversiones planeadas para la ciudad de Bogotá. Entonces eso augura 2 años y medio muy, muy malos para varias regiones del país, o yo diría para el país en general. Es un muy mal anuncio. Pero desde el comienzo se anticipó y se previó. Es decir, el presidente Petro no quiso recibir a todos los alcaldes y a todos los gobernadores como es usual, sino que primero se reunió con los alcaldes y gobernadores que él considera de su coalición, y a ella estaba enviado el mensaje. Lo que pasa es que ya otra cosa es, tiene razón usted, Andrés, cuando venga el momento de trabajar juntos. Y coloreando el mapa de quiénes son amigos y quiénes no tanto. Es. Pero yo sí le digo, Ricardo, que yo hubiera preferido más que un discurso en esta prenavidad de plaza pública, de agitador político, de candidato, pues un presidente mucho más aterrizado en las realizaciones, en contarle a la gente qué va a pasar con el tema de salud. Es que hay 2 meses sin pagos de los presupuestos máximos y está paralizado todo el flujo financiero a la GPS y a los prestadores. ¿Qué pasa con la seguridad de las personas en nuestro territorio? Todos los días vemos una crisis, una masacre, un dolor humano en nuestros conciudadanos y nadie responde y nadie nos dice qué va a pasar con el tema de seguridad, unas cifras preocupantes de la economía. Entonces yo sí creo que el presidente tiene que volver a
ubicarse como primer mandatario de los colombianos, más allá de las elecciones, más allá de reivindicar solamente a los que votaron por él y garantizarnos a todos un bienestar que además es su mandato como presidente constitucional de Colombia. 8:20 minutos, Alba. Ricardo, pero volviendo al tema de Mamola, falta mucho obviamente para esas elecciones y sabemos que un año en política colombiana es mucho, y además ahora que estamos como en un proceso de cambio grande, no sabemos dónde va a llegar. Pero Petro estaba contestando a lo que está diciendo mucha gente de la oposición y otros sectores, como asumiendo que le va mal a Petro, entonces viene la derecha. Eso pues falta ver. Otra posibilidad es que una gran frustración frente a las promesas de cambio por las que votó la gente generen un desespero por un cambio ya brutal, estilo Milei hacia la derecha, pero también hacia la izquierda, porque si la narrativa del presidente Petro fuera que es que el establecimiento no dejó hacer los cambios, pues algunos van a querer un Petro mucho más radical. Falta ver, el que diga que va a pasar lo uno o lo otro es mentira, también puede pasar algo que un candidato de centro genere más confianza y le termine ganando a los extremos, pero yo creo que mucho va a depender de cómo le vaya a Milei. Así como está generando muchas esperanzas ahora en la derecha del mundo, vamos a ver en qué terminan todas esas actuaciones tan extremas. Sí. Según Milei, un país se cambia con un decreto, con 300 decisiones, se cambia rapidísimo, y lo que hemos visto en el mundo y sobre todo en estos países es que esos cambios son muy difíciles de lograr, de aterrizar. Lo que está viviendo Petro es eso. Hacer cambios es difícil. Si a Milei le fuera mal, pues la historia sería distinta. Si le fuera bien, pues obviamente eso sumado a Bukele ayudaría a un candidato extremista de derecha, pero Colombia es sui generis y falta mucho todavía. Falta mucho, sí, de acuerdo, 8:22. Lo que pasa es que además las reformas, los cambios, si no se cuentan con las mayorías plenas, deben hacerse por consenso. Debe buscarse a los otros sectores políticos y llegar a acuerdos, y en eso no le va bien al presidente Petro, Daniel. Ricardo, el presidente está construyendo una narrativa para justificar, digamos, todas las fallas que ha tenido, fallas en ejecución presupuestal, fallas en pasar las reformas, muchos problemas de corrupción que no han salido particularmente de la oposición, sino de su mismo partido de gobierno, de sus mismos seguidores, muchas acusaciones de malos manejos de los recursos, y está tratando ya de construir una narrativa, se está anticipando a construir una narrativa de que hay unas fuerzas oscuras que no lo están dejando gobernar. Si a solo año y medio, menos de año y medio, porque no hemos completado el año y medio de mandato, ya está en eso, pues es porque está anticipando que no le va a andar el gobierno. El trato a sus ministros, la falta de liderazgo del equipo es evidente. Muchas personas lo comentan, muchos altos funcionarios del gobierno lo comentan, del maltrato del presidente hacia sus ministros, no los atiende, los desprecia, etcétera. Y eso se ve reflejado necesariamente en una baja ejecución, no solo la presupuestal, sino la de las acciones de gobierno, que es lo que debería estar en este momento defendiendo el presidente. Estamos sacando tal proyecto adelante, tal programa, estamos implementando tal estrategia, pero como no tiene nada que mostrar, le toca construir una narrativa alternativa de que es que no lo van a dejar gobernar, no lo van a dejar hacer, y este discurso yo creo que se le va a desgastar muy rápido. 8:24 minutos, sí. Un discurso para las bases petristas, evidentemente, Héctor, un discurso que estaba hecho para su gente. Sin duda, agitación pura y que da para muchas aristas, digamos, del debate. Uno es el de un presidente, pues, agitador y, pues, quizá no tanto gobernante, que es un poco el reclamo razonable que tiene María Consuelo. Necesitamos o queremos o nos conviene tener mucho más un presidente más gobernante que agitador. Esa es una de las aristas, pero hay otra que a la que se han referido otros que me llama a mí particularmente mucho la atención por el interés, digamos, del tema del funcionamiento de las instituciones. Aquí Álvaro y otros han mencionado a Milei, y si usted compara a Milei con Petro, a lo que ha hecho Milei en 10 días que lleva en el ejercicio del cargo, con lo que ha podido hacer Petro, pues es un contraste muy grande, porque Milei, por ejemplo,
expidió un decreto, óigase bien, un decreto de 360 artículos en el que modificó 300 leyes y derogó totalmente 30 en una sola noche, de un solo plumazo, utilizando una figura de excepcionalidad que existe en la Constitución argentina, sobre la cual hay, por supuesto, discusión sobre si fue constitucional o no lo que hizo, etcétera. Pero muchos ayer, por ejemplo, en las redes comparaban eso de Milei con los decretos de emergencia en La Guajira que tumbó la Corte, decisión que muchos celebramos porque nos parecía que era estrambótico y absolutamente contrario a la Constitución. Pero lo digo para comparar los poderes presidenciales. Un señor se tiró de una vez, cambió el Código Sustantivo del Trabajo, cambió el Código de Comercio, cambió el régimen de importaciones y de exportaciones en un solo decreto, y el presidente de Colombia, no me refiero al presidente Petro, pues es un presidente que siempre encuentra un montón de dificultades, que tiene un montón de controles que yo celebro y además he destacado mucho y me parece que es el gran patrimonio institucional colombiano, pero que también tiene unas dificultades en términos de eficacia gubernamental. Mire usted, y con esto termino, Ricardo, compare usted las facultades del presidente colombiano con las del presidente de los Estados Unidos. Nosotros copiamos nuestro régimen político de los Estados Unidos, y el presidente de los Estados Unidos un día resolvió que el señor Alex Saab, que estaba pues juzgado por cortes de los Estados Unidos, no iba a ser más juzgado, y lo montó en un avión y lo devolvió a Venezuela. Eso no pasa en Colombia. Compare usted eso, que el presidente Petro lleva año y medio tratando de que liberen a unos jóvenes de esos de primera línea que cometieron desmanes en lo que se llamó el estallido social, y le han declarado inconstitucional las normas, los jueces se han negado a aplicar los decretos presidenciales. Es para llamar la atención un poco sobre ese sistema institucional colombiano, que es muy complejo, que sirve mucho para evitar desmanes y arbitrariedades, pero que también dificulta la acción de gobierno. 8:27 minutos, Andrés, para finalizar. Oiga, yo también yo comparto esa misma impresión de Héctor. Es decir, una de las cosas que me impresionó, son muchas, pero una de las cosas que me impresionó del anuncio de Milei, que pues hace un par de días tuvimos la oportunidad de verlo, es el alcance y la extensión de todo lo que hace y se reforma, de todo lo que se hace y se reforma con un decreto. Por más que sea un decreto de emergencia, lo que sea, que uno pueda cambiar, modificar, derogar 300 leyes con un acto del presidente, es algo absolutamente increíble, y que para tranquilidad de toda la gente en Colombia es absolutamente imposible en Colombia. A veces este país parece difícil de gobernar, a veces este país parece lleno de cerrojos y salvaguardas, pues esas son las salvaguardas de la democracia y de la libertad de todos. Aquí no se puede montar nadie al despacho presidencial a poner una firma en un papel y declarar derogadas 300 leyes, afortunadamente, por más que lo contrario a veces nos impaciente y nos parezca engorroso. Afortunadamente es así. 8:28 minutos, hablando de Argentina, María Consuelo, para finalizar. No, yo creo Empezamos en Gustavo Petro y terminamos en Javier Milei. No, y por supuesto los argumentos sobre las salvaguardas institucionales que hay en Colombia, el sistema de contrapesos que todavía funciona muy bien y que ha sido además protagonista político durante este año, no lo podemos poner como algo menor, pero también habla del equipo, ¿no? También habla del equipo de Milei que redactó ese decreto de más de 350 artículos en una noche. O sea, ya lo tenían listo, ya sabían qué iban a hacer. Había plan. Ya había plan. Aquí a veces carecemos completamente de ese plan. Aquí se anuncian las cosas y después los ministros y los funcionarios salen a decir cómo se puede hacer o que no se puede hacer después del anuncio presidencial. Entonces también hay una diferencia entre la claridad de la visión de para qué se llega al poder y cómo se va a implementar, y sencillamente llegar a seguir agitando sin tener claro el plan. 8:29, hablando de Javier Milei, hablando de las protestas de un sector de la población en contra de esas medidas que han derogado cerca de 300 normas que hacen que se lleven a cabo cambios profundos en una economía que está intentando desestatizarse de una forma masiva como venía siendo. Jorge Torres Marini, desde Buenos Aires. Buenos días, Ricardo. Siguen las protestas en Argentina en contra del plan de reconstrucción de la economía que anunció el presidente Milei.
Medios locales en Argentina han difundido imágenes de multitudes que hacían golpear sus cacerolas, ollas, podríamos decir, como protesta en ciudades como Rosario, Mar del Plata, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Ese descontento coloca en serios aprietos el afán del nuevo mandatario de poner en marcha un plan de estabilización mediante la aprobación de un decreto de necesidad de urgencia, DNU, que contiene más de 300 reformas con las que pretende de un plumazo sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina mediante la desregulación económica y la reversión del déficit fiscal. El decreto incluye derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Así han reaccionado los argentinos en las calles. Y el hecho de que nos quieran vender que tenemos que sufrir para estar bien, eso para mí es lo peor. Porque se supone que están ahí adentro para legislar por nosotros, para ponernos derechos a nosotros, para elevar al pueblo, no para masacrarnos. La CGT, por tanto, que presentará una acción a los tribunales para anular el DNU, rechazó las medidas propuestas por el Ejecutivo que impactan directamente en la legislación laboral, desregulan amplios sectores de la actividad económica y además merman la capacidad de influencia y recaudación de las organizaciones sindicales. Por el lado opuesto, las asociaciones empresariales han manifestado un contundente respaldo al ajuste fiscal y la desregulación que plantea el gobierno de Milei. Tanto la Asociación Empresaria Argentina, AEA, como la Unión Industrial Argentina, UIA, y la Cámara de Comercio Argentina, la SAC, mostraron su apoyo al decreto que busca transformar en sociedades anónimas todas las empresas estatales para su posterior privatización, a fin de regularizar la economía argentina. Desde Buenos Aires, informó para Blue Radio Jorge Torres Marini. ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, Blue Radio.